Muy buenas, mi nombre es María Carla Martí, yo soy licenciada en Psicología por la Universidad de La Habana, doctora en Educación por la Universidad de Zaragoza y me he dedicado a la docencia pues prácticamente desde que me licencié. Realmente me parece absolutamente interesante lo que tiene que ver con el universo de las técnicas de estudio y justamente este es un conjunto de vídeos que hemos preparado para acompañaros en este proceso que es la enseñanza no presencial, la enseñanza online, a distancia, como queramos llamarle. Sabemos que este es un proceso muy complejo, el proceso de aprendizaje en entornos virtuales, el proceso de aprendizaje utilizando nuevas tecnologías y sobre todo el proceso de aprendizaje que debemos organizar nosotros mismos. La enseñanza online, la enseñanza a distancia, tiene una serie de complejidades que le son inherentes y que justamente podrían obstaculizar el abordar el proceso de aprendizaje en el día a día. Uno de estas complejidades tiene que ver con la autonomía que debemos desarrollar. Ciertamente es complicado con las diversas dinámicas de la vida cotidiana, con las diferentes casuísticas que podemos presentar, el organizar nuestro tiempo de estudio en el día a día. Cómo nos organizamos, qué tiempo le dedicamos, cómo distribuimos las diferentes asignaturas, según qué momento, en qué lugar. Bueno, realmente esa organización tiene una complejidad importante. Y por lo tanto, nosotros lo que intentaremos en este conjunto de vídeos que estamos preparando es pues precisamente brindar algunos consejos, algunas recomendaciones y comentar lo que serían diferentes aspectos relacionados con la organización y gestión del tiempo de estudio, con las diferentes técnicas que podrían emplearse según qué asignaturas, digamos una mirada general a una serie de pautas a seguir que sería interesante seguir para optimizar el tiempo que en el día a día le vamos a dedicar al estudio. Intentaremos responder entonces algunas de las preguntas más comunes, más habituales que nos presentamos, que nos surgen cuando iniciamos un proceso de enseñanza en entornos virtuales, un proceso de enseñanza no presencial online. Entonces, este es un primer vídeo en el que intentaremos responder las primeras preguntas que nos hacemos. Habitualmente la primera pregunta es ¿cómo organizaré mi tiempo de estudio? ¿Qué tiempo le dedicaré al estudio? ¿Qué momento del día le dedicaré al estudio? Y cómo lo distribuiré, ¿no? Según qué asignatura o cómo, bueno, un poco cómo me organizaré. Pero hay una pregunta anterior que no solemos hacernos y que sería una pregunta inicial muy importante, muy relevante para abordar el estudio en el día a día. Y es una pregunta relacionada con el cómo organizo el espacio de estudio. Estáis viendo en pantalla una serie de recomendaciones y pautas generales que iremos comentando poco a poco, pero que serían, digamos, 6 pautas interesantes a seguir en el día a día, justamente para optimizar el tiempo que le dedicamos al estudio. E iremos viendo por qué. Se comenta, se dice desde la teoría que algunas pautas generales serían tener un lugar limpio de estudio, una mesa lo más despejada posible, que los móviles deben estar fuera, que debe haber una buena iluminación en la habitación en la cual vamos a estudiar, que la temperatura debe ser adecuada, se recomienda el uso de atriles y de una silla cómoda. Iremos viendo cada uno de estos elementos paso a paso. Lo primero es que se recomienda un lugar limpio y una mesa lo más despejada posible. Cuando hablamos de limpio, por supuesto, nos referimos a que sea un sitio pues que no tenga polvo, que no tenga una suciedad visible, porque esto puede generar algún tipo de incomodidad que entorpezca nuestro proceso de estudio. Pero también nos referimos a que sea una mesa lo más despejada posible.
El desorden, bueno, esto viene mucho con la personalidad y quien dice que esa frase, ¿no? De que en mi orden, en mi desorden hay un gran orden, hay una serie de mitos asociados a las personas desorganizadas, pero sin lugar a dudas el espacio de estudio, la mesa de estudio, mientras se encuentre lo más despejada posible, va a tener la menor cantidad de distractores posible. Es decir, en una mesa desorganizada podemos tener muchos elementos distractores, elementos que hagan que nuestra atención no se focalice del todo en lo que debe estar focalizada, que es justamente en los materiales de estudio. Además de que puede limitarnos el tiempo de encontrar algún documento, de encontrar algún material que necesitemos en un momento determinado para ese proceso de estudio. Entonces, pensamos que sea una mesa lo más despejada posible. Ideal que sea una mesa en la que solamente se encuentren aquellos materiales que vamos a necesitar para estudiar, ya sea libros, el ordenador, bueno, solamente aquello que vamos a, y por supuesto algo para escribir, para marcar, solo aquello que vamos a necesitar para poder estudiar. Así entonces, esto nos lleva al segundo elemento y es que los móviles deben estar fuera. Cada vez más la vida nos demuestra que los móviles son una puerta a un universo absolutamente infinito. A través de los móviles tenemos sesiones de entrenamiento físico online, es decir, hacemos deportes a través de los móviles, nos comunicamos a través de los móviles, quedamos para conversar con otras personas, para tener determinados encuentros a través de los móviles. Tenemos las redes sociales en los móviles casi siempre abiertas todo el tiempo. Podemos acceder a Internet y con el acceso a Internet, evidentemente, el acceso al universo. Es decir, los móviles cada vez más son una puerta abierta a un universo infinito de distractores. Entonces, es importante que los móviles pues estén fuera, precisamente para evitar que sean un elemento que entorpezca nuestro proceso de estudio, nuestro proceso de aprendizaje. Hay quien podría decir, bueno, pero es que yo sí que puedo gestionarlo, ahí tengo que estar pendiente de una serie de elementos, de una serie de informaciones que me llegarán a través del móvil. Podemos perfectamente ajustar el tiempo que le vamos a dedicar al móvil e intentar, en la medida de lo posible, que el tiempo de estudio sea tiempo para estudiar, para focalizar nuestra atención en ese proceso de estudio. Luego tenemos otros dos elementos que habitualmente no le damos tanta importancia, pero vamos a ver que tienen muchísima importancia. Lo primero es que haya una buena iluminación en la habitación en la que nos encontramos y también una temperatura adecuada. Cuando se habla de buena iluminación, no nos estamos refiriendo a que haya una iluminación excesiva. Tan malo va a ser, tanto puede ser un obstáculo el que haya muy poca iluminación y tengamos que forzar la vista, lo cual nos va a llevar a una fatiga en la vista, en los órganos de la vista y también, por lo tanto, a una fatiga cognitiva importante durante este proceso, como que haya un exceso de iluminación. Y a veces pecamos, este es el tipo de situaciones en las que pecamos más por exceso que por defecto. Nos parece que una habitación que esté muy iluminada ya es todo lo que necesitamos y sencillamente necesitamos una iluminación que sea la adecuada. Un exceso de iluminación, estas luces blancas, excesivas, puede llevar a una fatiga visual tan importante como lo que ocurre con una iluminación muy pobre en una habitación. Entonces que sea una iluminación más bien tibia, una iluminación cálida que permita que se vea todo con claridad, pero que no nos fatigue la vista y que nos mantenga atentos la mayor parte del tiempo que sea posible.
Y luego una temperatura adecuada, que es también otro elemento importante, es decir, una temperatura en la que no haya ni excesivo calor ni excesivo frío, porque así no tenemos que hacer ningún esfuerzo cognitivo y no nos va a distraer en ningún momento el intentar mantenernos calentitos si hace demasiado frío o gestionar lo agotador que puede resultar una habitación excesivamente calurosa. Entonces, intentar ya desde que nos preparamos para estudiar que la temperatura que encontramos en la habitación sea lo más adecuada posible y nos venga bien. Es cierto que hay quien pues prefiere un poco más de calor, un poco más de frío. Evidentemente esto va con la subjetividad y la personalidad de cada uno de vosotros y vosotras. Se trata de encontrar lo que para nosotros es lo más y nosotras es lo más adecuado. Luego se recomienda un elemento muy interesante y es el uso de atriles. Vemos aquí veis en pantalla diferentes atriles. Podemos encontrar atriles de una grandísima multiplicidad de materiales en formatos muy diversos e incluso si no los tenemos podemos crearlos perfectamente porque sencillamente apilando un conjunto de libros podemos situar el texto que estamos estudiando sencillamente pues de una forma que no tengamos que forzar la vista. La idea es, perdón, la zona cervical. La idea es que evitemos este gesto que a veces lo hacemos, es muy habitual cuando estamos estudiando el estar forzando la zona cervical y al forzar la zona cervical lo que va a ocurrir es que esto nos va a llevar a un punto de una sobrecarga importante en toda la zona del cuello, la zona de los hombros, que va a llevarnos a una fatiga importante, yo a veces le digo una fatiga silenciosa, porque no vamos sintiendo lo que nos va entorpeciendo esto, lo que nos va obstaculizando la atención, hasta que ya no es algo que realmente nos provoca dolor. Entonces, para evitar eso, sencillamente intentar que el material, el texto que estamos leyendo, esté de manera que el cuello esté lo más recto posible y que nuestra vista esté lo más perpendicular con respecto a las letras que se encuentran en ese texto. Entonces, intentar por todos los medios que esto ocurra. Mientras menos carga física tengamos, menores posibilidades tendremos de que se nos desarrolle una fatiga física que nos lleve también a una fatiga cognitiva y por consiguiente a digamos, a un estado anímico que no sea el adecuado para afrontar el momento de estudio. Luego entonces tendríamos un lugar limpio, los móviles lo más alejados posibles, una buena iluminación, una temperatura adecuada, el uso de atriles y además una silla cómoda, es decir, que tengamos una silla, no tiene que ser una silla especial, sencillamente un asiento, un lugar donde sentarnos, que sí que tenga un lugar para poder reclinarnos, es decir, que tenga un espaldar que permita que la espalda esté absolutamente apoyada en todos sus puntos en esa silla, precisamente para evitar lo mismo que evitamos con el uso de atriles, que sería justamente que disminuya el esfuerzo físico. Al disminuir el esfuerzo físico disminuye las posibilidades de desarrollar una sobrecarga en toda la zona musculoesquelética asociada a este momento y por lo tanto va a disminuir la fatiga y vamos a poder estar más tiempo estudiando con una mayor facilidad para la concentración de la atención y también con un mejor estado de ánimo. Estas serían algunas de las recomendaciones generales que tendríamos que haceros para optimizar ese tiempo que le vamos a dedicar al estudio, partiendo de la organización del espacio que le vamos a dedicar al estudio. El espacio de estudio va a ser fundamental también para sentirnos en armonía, en equilibrio y en función de eso aprovechar mejor los aprendizajes construidos, los aprendizajes desarrollados en el tiempo que tengamos para ello. En próximos vídeos estaremos brindando otras herramientas asociadas a la organización del tiempo de estudio y a las diferentes técnicas que podremos emplear para ello. Hasta entonces, hasta luego.
Hola, muy buenas. Pues en este vídeo estaremos intentando responder una de las grandes preguntas asociadas a la enseñanza a distancia, a la enseñanza online, y es ¿cómo organizo mi tiempo? ¿Cómo organizo mi tiempo? Muchas veces nos pasa que esta organización la hacemos más en función de, digamos, lo ideal, ¿no? En función de lo que nos gustaría conseguir, en función de lo que desearíamos, en función de lo que quisiéramos. Y bueno, pues a veces pasa que el querer es infinito, uno quiere muchas cosas, pero el deber nos marca unos ritmos y el poder ya ni se diga, es decir, el poder y el deber son muy finitos y pues aquí hay una incoherencia que muchas veces nos lleva a una cierta frustración. Uno piensa, no me voy al ritmo que debiera, no voy al ritmo que veo que van otros compañeros, si es que estamos en contacto con otras personas que están realizando un estudio similar, no voy, me siento mal porque no voy a buen ritmo, es decir, que estas son problemáticas que efectivamente son problemáticas que les son inherentes a la enseñanza presencial porque no tenemos, no hay una determinación externa en esos ritmos, es decir, nosotros mismos tenemos que ir no solamente marcando nuestros ritmos de estudio, sino que además debemos ir evaluándolos, que eso tiene una gran complejidad y si no tenemos elementos de análisis para evaluar si vamos a buen ritmo, pues por supuesto esto puede ser algo que nos genere mucha ansiedad, que no viene bien, una ansiedad, digamos, que no es saludable para desarrollar estos procesos de estudio a distancia, de estudios online. Entonces, un poco para responder a esta pregunta, digamos que podríamos marcar cuatro pautas fundamentales. ¿Cómo me organizo el tiempo de estudio? Lo primero es definir lo que sería el mejor momento para estudiar. Fijaros, en todas estas pautas será necesario y será muy importante y fundamental realizar una revisión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es decir, una revisión de lo que conocemos acerca de nosotras, una revisión de lo que sabemos que somos capaces de a dónde somos capaces de llegar, de lo que han sido experiencias anteriores que nos han mostrado elementos de nuestra personalidad que van a ser muy relevantes para organizar el tiempo de estudio. Entonces, lo primero pasa por conocernos a nosotros mismos y por tener una conciencia crítica, que no es otra cosa que una conciencia lúcida de quiénes somos y de cuáles son nuestros ritmos y de cuáles son nuestras estrategias, las que mejor nos funcionan, etcétera. Entonces, lo primero dentro de todo ese proceso de aprendizaje es llegar a definir e identificar cuál va a ser el mejor momento para estudiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto varía mucho de persona a persona. Hay quien funciona mejor en la mañana, hay quien funciona mejor en la tarde y hay quien funciona mejor en la noche, quien prefiere la calma, el sosiego, el silencio de la noche. Sí que es cierto que de manera general, digamos que hay unas pautas que son más comunes, más habituales. De modo general, la mañana suele ser un buen momento para estudiar porque venimos del descanso de la noche, ya nuestra mente, nuestro cerebro está lo suficientemente descansado y por lo tanto tenemos todos nuestros recursos cognitivos, nuestros procesos cognitivos en un buen momento para iniciar un proceso de estudio con toda la complejidad que ello supone. La tarde, por lo general, no es un buen momento, no es el mejor de los momentos del día, porque nos encontramos justamente en ese periodo postpandrial, en ese periodo que continúa, o sea, en ese periodo siguiente a la ingestión de los alimentos, de la segunda comida importante del día, el almuerzo, la comida, como se le llame en las diferentes regiones, y por lo tanto, realmente nuestro organismo tiene todos sus recursos fisiológicos para
empezar, volcados en el procesamiento, la digestión, la metabolización, etcétera, de estos alimentos. Por lo tanto, incluso puede llegar un momento en el que precisamente por esto toda la energía está centrada en el aparato digestivo para realizar las funciones que le son inherentes y podríamos sentir ese cierto adormecimiento, esa sensación pues un poco de estar un poco atontado, ¿no? Que tenemos en este momento y que efectivamente puede llegar a ser muy incómoda y puede ser una sensación que obstaculice el proceso de aprendizaje en este momento del día. Y en la noche, pues muchos de nosotros, de nosotras, tenemos por supuesto trabajos que son trabajos diurnos, donde tenemos que gestionar relaciones sociales, donde tenemos que cumplir con determinados deberes, responsabilidades en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Hemos estado pensando, analizando durante todo el día y pues, la noche habitualmente es un momento en el que nos encontramos un poco más cansados. Entonces, realmente con ese agotamiento no sería el mejor momento para estudiar. Pero repito, esto va a depender mucho de cada persona y también de algo que iremos comentando al final y que tiene que ver con los ritmos que marca la vida cotidiana. Identifico cuál es mi mejor momento para estudiar. Soy más eficiente, soy más eficaz, tengo mejores resultados en la mañana, en la tarde o en la noche. Esto es algo que debemos plantearnos. Luego, un segundo elemento tiene que ver con la definición del grado de dificultad de las asignaturas, porque ahí tenemos que jugar con lo que va a ser la curva de la fatiga, es decir, cuando iniciamos una sesión de estudio, pensemos que vamos a trabajar durante 1 hora y media, 2 horas, durante la mañana. Al inicio del estudio, siempre vamos a estar, digamos, un poco más descansados. Entonces, quizás sería el momento para trabajar aquellos temas que son temas que o son temas muy sencillos y no van a requerir una movilización de recursos atencionales cognitivos de manera general muy excesiva, no van a necesitar, digamos, demasiados recursos cognitivos, o temas que nos gustan mucho y que al gustarnos mucho son temas que, bueno, que un poco se equilibra la complejidad que puede tener el tema con el placer que nos provoca estudiarlo. Aunque este sería una categoría que quizás sería más interesante dejarla para el final, ¿no? Digamos que en la curva de la fatiga iniciamos pues con unos recursos atencionales cognitivos de manera general medios, luego llega un punto en el que estos recursos están en un grado óptimo y luego va a ocurrir que esto va disminuyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sería interesante, por supuesto, dejar aquellos temas de mayor complejidad para el momento en el que los recursos atencionales, justo cuando ya ha pasado un tiempo, están en su mejor momento. Y dejar aquellos recursos, aquellas asignaturas que nos gustan más, pues, perdón, aquellos temas que nos gustan más para el final, precisamente porque el hecho de que nos guste, pues va a ser, digamos, un elemento motivador que va a equilibrar, a compensar de alguna manera la complejidad que pueden tener esos temas y además el hecho de que ya al final, pues nuestros recursos atencionales y cognitivos de manera general van a estar bastante mermados. Esto pensémoslo, digamos, en una jornada completa de estudio. Y si pensamos en una jornada completa de estudio, pensemos que, digamos, vamos a tener esta mañana para estudiar. Otro elemento también muy importante es plantearnos unas pausas. ¿Qué es lo que suele ocurrir muchas veces? Nos pasa que, por ejemplo, nos organizamos esta semana. Bueno, esta semana voy a estudiar todas las mañanas porque tengo las condiciones para ello, estoy de vacaciones o por diferentes dinámicas, pues esta semana pues voy a tener todas las mañanas. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que iniciamos pues con muy buen pie,
hacemos un maratón el primer día y al segundo día ya nos da pereza dedicarle tantas horas al estudio y terminamos distrayéndonos o terminamos pues haciendo otras cosas que realmente no son las que nos hemos planteado para esa jornada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que plantearnos unas pausas que vayan en coherencia con esa curva de la fatiga. Habitualmente ya hacia la hora y media nos vamos a sentir cansados, quizás no seremos del todo conscientes de que lo estamos, pero pero ya eso va a ocurrir, es decir, hora y media sostenida de estudio, ya ahí es necesario hacer una pausa. Si ahí es necesario hacer una pausa, entonces tenemos que buscar una actividad que sea lo suficientemente distinta de aquello que estamos haciendo, como para que realmente nos saque de ese momento, sea un cambio de actividad que nos ayude, digamos, a resetear estos recursos y procesos cognitivos en general, atencionales en particular, pero que no sea lo suficientemente atractivo como para que nos abduzca y luego no queramos regresar al momento de estudio. Es decir, por supuesto, las redes sociales en este caso están absolutamente desaconsejadas, la revisión de las redes sociales, porque realmente es algo tremendamente atractivo y que puede significar incluso que perdamos la noción del tiempo. Es decir, de pronto nos vamos a dar cuenta de que hemos estado mucho tiempo dedicándole 20 minutos, media hora, ¡buaf! ¿En qué se nos ha ido media hora, no? Entonces, eso tenemos que ver en qué medida podemos, pues, solucionarlo. Tiene que ser una actividad que suponga un cambio, algo diferente con respecto a lo que hemos estado haciendo. Puede ser prepararnos una infusión, beber un zumo, preparar y beber un zumo. Puede ser hacer unos estiramientos. Los estiramientos, por ejemplo, están absolutamente recomendados porque hemos estado pues sentados. Estos estiramientos pueden ayudar a que se resitúen las energías en nuestro organismo, que haya una mejor circulación sanguínea, por lo tanto una mayor oxigenación cerebral y por lo tanto una mejoría en los recursos y procesos atencionales y cognitivos, por lo tanto estaremos más concentrados, tendremos mayor capacidad de memoria, mayor capacidad cognitiva de manera general, o hacer quizás alguna postura específica, el que le guste pues hacer yoga, tai chi, quizás algo así, o salir un momento a la ventana, salir un momento a la terraza, al balcón, a respirar un poco de aire puro, pues ya eso depende de cada quien, pero sí que es cierto que tiene que ser una actividad que nos distraiga, pero que no sea tan atractiva como para que luego no queramos regresar al momento de estudio. Luego tendríamos un tercer consejo que daros y es una técnica, una herramienta que nos llega desde la psicología de la actividad física y el deporte y que es el establecimiento de objetivos. Esta es una técnica absolutamente recomendable y que nos va a ayudar muchísimo a evitar la frustración y aumentar la motivación. Es decir, nos tenemos que plantear un cronograma. Nos diseñamos un cronograma, incluso lo dibujamos y lo ponemos cerca del lugar de estudio, donde veamos cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear para este mes, los objetivos que nos vamos a plantear para estas semanas que forman parte de este mes y los objetivos de estudio que nos vamos a plantear entonces diariamente. Diariamente, ¿qué voy a hacer? Este día me voy a dedicar a la lectura de materiales. Esta semana me voy a dedicar al inicio de las actividades formativas. Esta semana lo voy a dedicar al inicio de las actividades de evaluación. Es decir, cómo yo me voy a ir organizando en el día a día, pero sí que es muy importante que los objetivos estén absolutamente alineados, es decir, que estos objetivos diarios respondan a los objetivos semanales y que los objetivos semanales respondan a su vez a los objetivos mensuales. Para evitar realmente la frustración, tenemos que tener en cuenta el cuarto elemento y es el criterio de realidad como base para la organización del tiempo, es decir, que realmente nosotros establezcamos estos objetivos, definamos estos objetivos en función de lo que es la realidad.
La realidad nos marca unos ritmos, nos marca unos tiempos, nos marca unos deberes, unas responsabilidades, tenemos unas rutinas que debemos seguir, tenemos unas dinámicas que no pueden cambiar y que son las que tenemos. Entonces, en función de eso, hagámonos esa pregunta clave. Cómo me voy a organizar en función de mi dinámica cotidiana, en función de mi vida cotidiana, que puede ser muy diferente, por supuesto, de persona a persona. Muchas veces nos ocurre que a veces cuando hacemos este ejercicio, este diseño de cronograma con estudiantes de diferentes niveles, nos traen pues cronogramas que son cronogramas en los que se plantean estudios los domingos en la mañana, los sábados en la tarde, durante todo el mes. Entonces, la pregunta es, ¿realmente ese es un tiempo que vamos a dedicar al estudio? ¿Realmente ese es un tiempo que es pertinente, útil para el estudio? Quizás después de haber estado, de haber salido o de haber quedado un sábado en la noche, el domingo por la mañana se lo vamos a dedicar al estudio. Me parece que quizás, no en todos los casos, sea pertinente. No sea pertinente, y utilizo esta palabra, la palabra pertinencia, porque no va a ser saludable. Es decir, si nos planteamos un cronograma irreal, un cronograma que tiene más que ver con lo que nosotros queremos y no con lo que realmente podemos, esto va a ser muy frustrante. Va a llegar la semana, no habremos cumplido los objetivos de cada uno de los días, nos vamos a desmotivar, nos vamos a sentir que no podemos, que no lo vamos a conseguir, y eso no va a ser de ayuda al proceso de aprendizaje. Entonces, de lo que se trata es de plantear unos objetivos y de definir los momentos del estudio y la organización del tiempo desde un criterio de realidad. En próximos vídeos estaremos hablando de cuáles son las técnicas, las mejores técnicas que podemos emplear para la organización del tiempo de estudio, para la gestión de las diferentes asignaturas. Hasta entonces, pues espero que las pautas que le hemos presentado en este vídeo les hayan sido de utilidad y hasta entonces, pues no me queda otra que brindaros un hasta luego. Muy buenas, este es un nuevo vídeo acerca de las técnicas de estudio en el que estamos intentando brindaros algunas herramientas, algunos consejos, algunas pautas a seguir en este proceso de enseñanza online, en este proceso de enseñanza no presencial. En este vídeo estaremos ya un poco entrando en lo que van a ser justamente las técnicas de estudio. ¿Cuáles son las técnicas más generales de estudio? Realmente debemos decir que las técnicas de estudio casi eh, pueden llegar a ser tan diversas como personas existan. Cada uno pues tiene sus recursos, tiene sus herramientas, ha visto que hay algo que pues le funciona más, le funciona menos, o sencillamente, que a veces esto es pues muy habitual, vamos estudiando un poco con las herramientas y los recursos que se nos van ocurriendo sobre la marcha. Es decir, voy leyendo, si no entiendo muy bien, pues vuelvo a leer de nuevo, subrayo, esto no lo subrayo. A veces estudiamos un poquito con, digamos, mm, eso, sobre la marcha, ¿no? En la medida en la que vamos desarrollando el proceso de estudio, pues lo que vaya surgiendo, oye, lo que vaya surgiendo. A veces nos ocurre eso, porque realmente no es tan habitual que problematicemos, cuestionemos. Sencillamente que nos preguntemos acerca de cómo estudiar de una mejor manera, cómo optimizar nuestro tiempo de estudio a través de técnicas, recursos específicos que nos puedan servir en este caso. Y digamos que si fuéramos a plantear lo que son tres de las grandes, existen muchas, existen diferentes referentes en psicopedagogía que nos brindan diferentes técnicas de estudio que pueden ser útiles, pero digamos que hay tres que son como muy básicas. Una, por supuesto, sería la lectura, por supuesto, sería el subrayado y luego tendríamos lo que serían las técnicas de síntesis. Que la lectura es una forma de estudiar, eso, hombre, está clarísimo, es decir, claro, por supuesto, a través de la lectura, a través del análisis de textos, evidentemente,
Pero ¿cómo optimizar esa lectura? Es decir, ¿cuántas veces nos hemos sentado a preguntarnos cómo leer mejor? ¿Qué podemos hacer para leer mejor? ¿Qué podemos hacer para que de pronto no nos pase, no nos suceda eso que a veces nos ocurre, que es que estamos leyendo y nos damos cuenta de que tenemos casi puesto el piloto automático? Es decir, que sí, que estamos, digamos, estamos cumpliendo con una cantidad de hojas, pero es como si no estuviéramos entendiendo muy bien lo que estamos leyendo. Entonces, esa es una pregunta que sería interesante responderse para que realmente se utilice la lectura como una técnica, como lo que es una técnica para estudiar. Luego el subrayado. ¿Qué subrayamos? A veces subrayamos pues sin ton ni son, ¿no? Subrayamos esto, subrayamos aquello, subrayamos esto otro. Realmente, bueno, eso digamos que hay una serie de pautas, de consejos que podríamos daros para que esto pues cumpla realmente el subrayado, que es una técnica muy importante, cumpla su función. Y así con el resto de técnicas de síntesis. En este vídeo vamos a estar brindando algunos consejos, algunas pautas, digamos una especie de guía en torno, pues a partir de algunas ideas que estaremos brindando específicamente con la técnica de estudio de la lectura. Hay dos elementos fundamentales cuando se habla de la lectura como técnica de estudio. Lo primero es lo que tiene que ver con la velocidad lectora y lo segundo con la comprensión lectora. Son dos cosas que es interesante tener en cuenta. En cuanto a la velocidad lectora, esta casi es una pregunta que es una pregunta que rara vez nos hacemos, es decir, ¿cuál es mi velocidad lectora? ¿Con qué velocidad yo leo? Y esto va a ser muy relevante, va a ser muy importante para organizar el estudio, porque si bien hay muchísimos ejercicios que podemos desarrollar, hay muchos ejercicios que existen para evaluar en términos incluso numéricos cuál es mi velocidad lectora, hay uno que podemos hacer de manera absolutamente sencilla en casa ahora mismo y que nos va a permitir organizar digamos, el número de páginas, la cantidad de temas que vamos a estar trabajando durante una semana, durante un mes, etcétera. Y es sencillamente leer un folio, es decir, coger una página y leerla, digamos, una página que tenga todo texto, que sea todo texto, la leemos, nos tomamos el tiempo y en función de eso ya sabemos cuánto nos va a tomar leer una página. De manera general, habrá páginas en las que por la complejidad de las ideas necesitemos más tiempo y páginas que nos tomen menos tiempo porque quizás las ideas son más sencillas o porque tienen gráficos, figuras, tablas, etcétera. Y eso nos lleva menos tiempo. Entonces, de lo que se trata es de identificar cuánto nos va a tomar leer esa página y en función de eso, pues podemos trabajar esa técnica de establecimiento de objetivos de la que ya hemos hablado para plantearnos si le voy a dedicar estos 2 días a la lectura de un determinado tema, bueno, pues lo voy a dividir de esta manera porque objetivamente sé que el tiempo que me va a demorar leer este tema va a ser este estimado, básicamente, ¿no? Entonces, nos va a ayudar muchísimo para organizar el estudio. Esto con respecto a la velocidad lectora. Luego vendría la comprensión lectora. ¿Cómo puedo garantizar que estoy realmente comprendiendo lo que estoy leyendo? En lo que tiene que ver con la comprensión lectora, sería interesante comentar que hay 4 procesos asociados a la comprensión lectora. El primero, por supuesto, es el reconocimiento de palabras. El segundo, la comprensión de las ideas que están formadas por estas palabras. El tercero sería el contrastar el pensamiento del autor, del que redacta este texto, este material, con el propio. Y el cuarto proceso sería la valoración y la evaluación de lo leído. Aquí sería interesante comentar que si bien el reconocimiento de palabras y la comprensión de ideas son procesos básicos en cualquier lectura, lo que serían los procesos 3 y 4, es decir, el contrastar el pensamiento del autor con el propio, con los conocimientos propios, con los saberes propios, con la experiencia propia, y la valoración y evaluación de lo leído para poder generar una postura realmente fundamentada
rigurosamente fundamentada con respecto a lo leído, serían pasos específicos de los niveles en los que nos movemos, que son los niveles académicos, es decir, en el ámbito universitario, de manera general, ya sea en estudios de pregrado, en estudios, o sea, en estudios de grado, estudios de posgrado, lo que sería lo deseable, lo que sería evidentemente lo que estaría cumpliendo con los objetivos de aprendizaje de este nivel, sería llegar a poder establecer un contraste entre el pensamiento del autor y las ideas que plantea, lo que serían nuestras propias ideas, nuestros propios conocimientos, y por lo tanto una valoración y una evaluación de lo que se ha leído, ¿no? Entonces, para ello hay muchísimos recursos, pero hay uno que habitualmente se emplea bastante en nivel universitario y que sería bastante, digamos una sugerencia que podríamos hacer en este caso, y que pienso que podría seros de utilidad. Y es el método SQ3R, del inglés Survey, Question, Read, Repeat and Review. Entonces, ¿cuál sería este método y qué plantearía? Plantearía que lo primero sería examinar, ¿no? Survey, examinar ese texto, es decir, hacer una lectura general en la cual nos planteemos una noción general, básica, global, con lo más, digamos, incluso podría llegar a ser superficial, una idea muy general de lo que serían las ideas principales contenidas en ese texto que queremos analizar, que necesitamos analizar para poder comprenderlo de la mejor manera posible y que realmente esto se revierta en resultados de aprendizaje. Entonces, primero hacemos una lectura general que nos va a permitir organizar de manera muy básica cuáles son las ideas que encontramos. Luego preguntar. Sería interesante que aquí encontramos, digamos que un paso de doble sentido. Por un lado, aquí lo interesante sería no solamente hacer preguntas, que sería un primer elemento, es decir, hacerle preguntas al texto a ver si me las responde, sino también ir evaluando en qué medida, justamente en la medida en la que voy leyendo, me van surgiendo preguntas, voy creando cuestionamientos, se me generan dudas. E interesante en este caso sería ir guardando, ir haciendo un banco de esas dudas, porque veremos que luego con esas dudas, con esas preguntas, con esos cuestionamientos, si no son resueltos por el autor, si no son resueltos más adelante en el texto, haremos pues algo muy específico, ¿no? Pero a ir haciéndole preguntas al texto. ¿Qué yo me preguntaría? Y si esto está funcionando de esta manera, entonces ¿cómo sería si me lo presentara de otra manera, ¿no? Entonces, un texto lo estaremos leyendo de manera crítica, justamente en la medida en la que nos vayamos realizando preguntas con respecto al texto y nos vayan surgiendo dudas, cuestionamientos, inquietudes, etcétera. Luego, leer de manera, digamos, más consciente, más precisa. Incluso cuando hablamos de leer, no hablamos de realizar una segunda lectura solo del texto, sino analizar con más minuciosidad cada una de las ideas, las tablas, los gráficos que se presentan, etcétera. Repetir esa idea. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente tomando el texto e intentando expresar con nuestras palabras. Eso podemos hacerlo solos en casa. Sencillamente, pues, decirnos a nosotros mismos con otras palabras qué es lo que ha querido decir el autor, cuál es la idea esencial, cuál es la idea principal. Otra manera que podemos encontrar para repetir las ideas del texto sería, una vez concluida esa segunda lectura, hacer una síntesis inicial de cuáles serían las ideas principales de ese texto. Este sería un recurso interesante a utilizar para cumplir esa función de repetir, y luego entonces repasar.
cómo yo repaso, es decir, cómo yo garantizo que yo he comprendido realmente lo que el autor o los autores o las autoras o la autora han querido plantear en este texto. Pues justamente realizando actividades formativas y en su caso actividades de evaluación, es decir, tenemos a nuestra disposición los profesores de las diferentes asignaturas, pondremos a vuestra disposición diferentes actividades formativas y actividades evaluativas. Os sugiero utilizar este espacio de las actividades formativas como puede ser la resolución de casos prácticos, como pueden ser las autoevaluaciones, justamente para repasar lo que se ha leído y verificar en qué medida eso que se ha leído pues efectivamente lo hemos comprendido adecuadamente. ¿Qué tendríamos que hacer con ese banco de dudas? Pues sencillamente reservarlos y para eso tenemos los espacios, los diferentes espacios de interacción con el profesorado, precisamente para que esas dudas las podamos presentar. Y además va a ser muy útil que podamos tener esas preguntas organizadas de manera que en dependencia del espacio que utilicemos para interactuar con el profesorado, pues podamos justamente los profesores y profesoras estemos en condiciones de responder organizadamente también a esas preguntas. Entonces ese banco de dudas va a ser absolutamente útil porque será algo pues a presentar, dudas concretas, dudas que ya hemos garantizado que no están respondidas en la propia lectura y que podemos entonces llevar a un espacio de interacción con el profesorado para que nos respondan a estas dudas, a estas inquietudes que podamos presentar. Y luego, pues entonces repasar lo haríamos a través de las actividades formativas. En síntesis, entonces, para garantizar la comprensión de lo leído y para garantizar justamente la integración de los conocimientos que nos aporta el material leído con los conocimientos que tenemos ya desarrollados por nuestra experiencia, por nuestra práctica, pues entonces un recurso, un método interesante sería este. Hacer una primera lectura que nos permita examinar el texto, ir realizándole preguntas al texto y también o sea, justamente que esas preguntas nos sirvan para evaluar en qué medida estoy comprendiendo este material, leer por segunda vez, leer de manera más consciente, leer de manera más, digamos, con una mayor atención. Luego veremos que en este paso haremos algo interesante, repetir, crear, digamos, crear como mismo creamos un banco de dudas, creamos una serie cogemos otra hoja y entonces vamos presentando cuáles serían las ideas esenciales una vez concluida esa segunda lectura, cuáles serían las tesis fundamentales que se defienden en ese texto o cuáles serían las ideas principales que se sustentan en ese material. Y luego repasar a través de las diferentes actividades formativas que se estarán poniendo a vuestra disposición, que estarán a vuestra disposición. En este caso, eso serían pues algunas pautas para garantizar una verdadera comprensión lectora que nos va a ayudar muchísimo, nos va a ser de suma utilidad para optimizar el proceso de estudio. En próximos vídeos estaremos hablando de otras técnicas de estudio complementarias a la lectura y que vamos a ver que van a ser muy útiles también para organizar todo este proceso justamente de enseñanza online, de enseñanza no presencial. Hasta entonces, pues un hasta luego. Muy buenas, mi nombre es María Carla Martí y hoy les traigo un nuevo vídeo acerca de algunas técnicas de estudio que podéis emplear para vuestro proceso de formación en la enseñanza de modalidad online a distancia. La técnica que les traigo hoy, digamos que hoy comenzamos un tema que es un tema que va a integrar, va a incluir algunas técnicas que son técnicas llamadas técnicas de síntesis, es decir, que son técnicas que nos van a ayudar, son recursos, herramientas que vamos a tener a nuestra mano, a nuestra disposición y que vamos a emplear para sintetizar la información que ya hemos leído y os recuerdo que sobre este tema, sobre el tema de la lectura como técnica de estudio, tenéis un vídeo
en esta misma plataforma. Entonces, luego de haber leído y de haber seguido todas las recomendaciones que hemos ido presentando en vídeos anteriores, pues entonces se trata de sintetizar la información. En el ejercicio de síntesis es sumamente importante para el aprendizaje porque para poder llegar a sintetizar antes debemos haber desarrollado otras habilidades, vamos a llamarle otros pasos, debemos haber desarrollado otros pasos, haber desarrollado otras fases en las cuales habremos analizado, argumentado, hemos utilizado la técnica de la lectura, hemos comparado. Entonces, cuando ya llegamos a la síntesis, es un momento en el que ya realmente se puede hablar de un aprendizaje realmente completo, de un aprendizaje que tiene la capacidad incluso de sintetizar con los contenidos que se han ido trabajando y de llegar a lo esencial, de quedarnos con lo esencial, con lo fundamental, con lo que es lo básico, elemental que nosotros extraemos de ese aprendizaje. Entonces, realmente ya cuando llegamos a ese ejercicio de el poder definir con claridad una idea principal que recoge lo que se ha estado analizando, ya ahí podemos hablar y decir, bueno, ya hemos llegado a un aprendizaje real, a un aprendizaje real, ¿no? A un aprendizaje verdadero. Y la técnica que os traigo hoy es una técnica muy interesante porque es una técnica que es muy habitual que cuando estamos en los gabinetes psicopedagógicos donde ofrecemos algunas pautas para el estudio, cuando vienen estudiantes nos dicen, bueno, nosotros preguntamos, exploramos un poco, las personas un poco que trabajamos este tema, vienen los estudiantes y les exploramos un poco cuáles son aquellas técnicas que más emplean, uno pregunta, bueno, ¿cómo estudias? ¿Cuál sería la lógica de tu proceso de estudio habitualmente? Exploramos esta serie de elementos y esta técnica va a aparecer casi siempre. Uno dice, no, yo pues lo que hago es precisamente subrayar. Es decir, es algo que casi hacemos todo el tiempo. Y uno dice, bueno, y esto entonces no es una técnica de estudio. Sí, es una técnica de estudio. Una técnica de estudio es sumamente útil y además un paso intermedio entre lo que va a ser la lectura, esa lectura más general, más global, que va a seguir una serie de pasos, etcétera, y luego lo que van a hacer otras técnicas de síntesis, como puede ser la elaboración de esquemas, de mapas conceptuales, de fichas, de cuadros comparativos, es decir, que va a ser una pieza medular en todo proceso de aprendizaje. Lo que suele ocurrir es que sí, hemos subrayado una grandísima parte de nuestra vida, lo utilizamos muchísimo y tenemos estos marcadores de colores que parecen un arco iris en nuestras mesas de estudio. Sin embargo, muy posiblemente estemos cometiendo algún que otro error que justamente lo que intentaremos será erradicarlo a partir de los elementos de análisis que os vamos a brindar en el presente vídeo. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca del subrayado? Lo primero es que tiene una serie de ventajas muy importantes. La primera ventaja es que va a desarrollar la capacidad de análisis y observación, es decir, vamos a ver que como vamos a subrayar unos elementos esenciales, vamos a subrayar una serie de aspectos muy fundamentales, nos permitirá ir analizando de todo lo que estamos leyendo qué es lo más importante, qué es lo más relevante, cuáles son las relaciones que se establecen entre determinados elementos de la lectura, cuáles son aquellos aspectos que es necesario destacar sí o sí de un texto, de una clase, de una exposición. O sea que nos va a permitir ejercitar estas capacidades fundamentales para el estudio, específicamente de manera general, para el estudio, de manera particular, para la enseñanza a distancia y que van a ser el análisis y la observación. Por otro lado, también nos va a facilitar la comprensión y la estructuración de las ideas. Es decir, cuando ya vamos viendo en un texto una serie de ideas señaladas, nos vamos organizando y de hecho, dependiendo de las características de la memoria de cada quien, etcétera, pero es habitual que cuando tenemos que responder en una pregunta
en un examen, lo que nos viene a la mente, la imagen que nos viene a la mente es justamente, la imagen que se evoca es justamente la imagen de ese texto y de lo que está subrayado en el texto. Entonces uno dice, ah, sí, esto estaba en esta página y estaba en esta página y estaba en esta, lo tenía marcado, recuerdo que estaba marcado incluso de este color, ¿no? O sea que realmente nos va a ayudar mucho a estructurar muy bien las ideas y a comprenderlas de una mejor manera. Otro elemento es que va a permitir definir esto, vamos a ver que va a ser esencial, va a permitir definir lo principal y lo secundario. Como decía, esta es una técnica que va a ser un paso, un punto que va a integrar, que va a ayudar a pasar de la lectura global a la elaboración de esquemas. Y vamos a ver que la elaboración de esquemas es una técnica que nos va a ser de suma utilidad para tener nuestras ideas muy bien organizadas y nuestros conceptos muy claros, así como la relación que existe entre ellos. Con lo cual, el primer paso es definir qué va a ser lo principal y qué va a ser lo secundario. Y eso es algo en lo que nos va a ayudar el resumen. Y luego el estudio se hace más activo porque no se trata solamente de una lectura general de un texto determinado, de un material, de la visualización de un vídeo, de la visualización de una conferencia, sino que nos va a ayudar a ir focalizando la atención en aquellos aspectos que van a ser más relevantes, que van a ser más pertinentes, que van a ser fundamentales para alcanzar un verdadero aprendizaje. Teniendo en cuenta estas ventajas, entonces también tenemos que tener en cuenta que va a tener dos pasos. Va a tener, bueno, va a tener una serie de pasos que iremos comentando a continuación. Lo primero va a ser la lectura general del texto. Este va a ser el primer paso. Y si lo leemos así, tal cual, lo que evidentemente nos viene a la mente es que aquí aparece otra técnica, es decir, para esa lectura general del texto tenemos que tener en cuenta todos los elementos que comentamos en el vídeo anterior y que se refería a la técnica de lectura que, bueno, es necesario desarrollarla justamente de manera adecuada, de manera rigurosa. Primero realizamos una lectura general del texto y luego una lectura párrafo a párrafo. En esta lectura general lo que vamos a intentar es obtener una visión general del contenido del texto. Se persigue entonces que en esta primera mirada se dé una comprensión global sin llegar a detalles particulares. Realizamos una primera lectura del texto teniendo en cuenta los elementos que ya conocemos. Y luego entonces vamos a la parte de la lectura párrafo a párrafo. Aquí sí tenemos que detenernos un poco más. Tenemos que ir deteniéndonos en cada uno de los párrafos e ir indicando, ir subrayando cuáles serían las palabras clave más representativas de aquellas que serían las ideas principales y las ideas secundarias, así como cualquier otro detalle que pueda resultar de interés y que nos hable de una serie de elementos como puede ser la relación entre las ideas principales y secundarias, la definición de determinados digamos, elementos introductorios de causas y consecuencias, eso lo vamos a ver justo un poquito más adelante. En este segundo paso, que sería la lectura párrafo a párrafo, digamos que hay diferentes modalidades y hay diferentes autores que proponen diferentes modalidades de subrayado. Yo recomendaría dos muy generales. Uno, digamos, para cuando para si quizás no hemos desarrollado nunca esta técnica y la vamos a empezar a emplear a partir de ahora, o no somos tan expertos, ¿no?, en la identificación de los elementos a subrayar. Y una segunda que ya sería un nivel más avanzado. Luego hay otras formas también que van más a lo específico y que van a niveles mucho más avanzados de empleo de la técnica del subrayado. Pero estos pienso que son los dos más generales y que evidentemente son los que podrían serles de mayor utilidad de cara a los estudios que nos competen. Entonces, una primera modalidad, repito, que sería para, digamos, personas con menor grado de experticia en el empleo de la técnica del subrayado, sería la identificación, o sea, el subrayar ideas principales e ideas secundarias con el mismo color, con el mismo rotulador, de la misma manera. Sencillamente ir subrayando o ir
identificando aquellos que sean los elementos principales, secundarios y a detalle. Irlo marcando todo, con el mismo color, con el mismo rotulador, etc. Y luego habría otra que sería, por ejemplo, por colores. Os he puesto el ejemplo de trazo rojo para idea principal, trazo azul para idea secundaria. Pero evidentemente esto tiene mucho que ver con la subjetividad de cada quien, con los colores que nos gustan, que nos disgustan, con aquello que nos resulta más útil. A lo mejor podemos utilizar un marcador de texto, ¿no? Un subrayador, un marcador de texto, un fosforito, le dicen en algunas regiones de habla hispana, pero en cualquier caso, bueno, estos bolis, plumones, etcétera, que nos sirven para marcar. Y bueno, hay a quien le gusta más usar el verde, usar el amarillo es más universal, pero hay a quien quizás el amarillo le puede resultar muy afocante para la vista, pudiera molestarle un poquito. Entonces esto, bueno, ya va un poco con los colores que nos gusten y con la forma que nos gusta a cada uno. Pero que exista un color para identificar lo que sería el elemento principal, la idea principal, la main idea, luego otro color para lo que serían las ideas secundarias y otro color incluso o solamente un subrayado a lápiz o a boli para determinados detalles. Con esto tenemos que tener un cuidado importante. Y es que debemos tener mucho cuidado, lo vamos a hablar un poquito más a continuación, en no sobrecargar el texto, porque vamos a ver que esto puede traernos, pues, puede suponer un obstáculo para el aprendizaje. Un siguiente paso, paso 3, paso C, sería realizar anotaciones al margen. Junto a cada párrafo, a cada anotación que nosotros, a cada subrayado, a cada elemento que nosotros subrayamos, o aquellos más relevantes, más destacados, etcétera, podemos sacar una flechita en forma de palabra clave que luego nos va a servir muchísimo para la estructuración de las ideas, ¿no? Para la organización un poco de cuáles serían las ideas esenciales. Les pongo un ejemplo, vemos ahí el texto, vemos elementos que están subrayados, ¿no? Los vemos aquí, vemos elementos que están subrayados y luego vemos que al margen del texto, pues podemos encontrar algunos elementos, algunas anotaciones, ¿no? Algunas anotaciones que pueden ser en forma de palabra clave. Es interesante decir que en los textos en PDF también podemos utilizar esta herramienta. O sea que cuando, por ejemplo, trabajamos con artículos científicos, etcétera, cuando lo tenemos en PDF, tenemos formas de subrayar, tenemos una herramienta que nos sirve para subrayar y una herramienta que nos sirve para sacar con notas o comentarios del texto. Esto nos va a ser muy útil. Por supuesto, en Word lo tenemos también, pero bueno, pensando en que realmente o sea, como encontramos los artículos científicos es mayormente en formato PDF, pues también, o sea, cacharreando un poco el Adobe Reader, el PDF, porque realmente nos puede ser de muchísima utilidad todas las herramientas que tiene, que a veces no somos muy conscientes de que las tenemos y las podemos emplear. Ahora, palabras clave. Bueno, pero ¿cuáles serían palabras clave que podríamos sacar, ¿no? Por ejemplo, de este subrayado de aquí, ¿cuál sería una palabra clave? Pues palabras claves posibles tenemos introducción. Por ejemplo, podemos decir, esto es un elemento introductorio fundamental. O definición. Esto sería un elemento definitorio, donde se identifica con claridad, se explicita la definición de un concepto determinado. Fases, en un momento de resumen. Causas y consecuencias se utiliza muchísimo. Funciones de determinados elementos, clasificaciones. Es decir, que vamos sacando palabras clave que nos van a servir muchísimo luego para otras técnicas que van a ser de suma utilidad también. Luego, un paso siguiente, un paso cuarto, sería que tener en cuenta que cuando sea necesario subrayar varias líneas seguidas, sería conveniente situarlas entre corchetes o entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si de pronto tenemos un texto todo amarillo, entonces no nos ayuda a identificar lo que sería uno de los objetivos fundamentales del subrayado, que es cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Con lo cual, esto es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Si nos ponemos incluso si lo tenemos todo amarillo, si tenemos como en la imagen del texto, esto en azul, esto en rojo, esto en tal, 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 pensad en que si está totalmente lleno así el texto, pues podría un poco, o sea, toda esta parte amarillo, toda esta parte roja, toda esta parte azul, puede ser un poco confuso. Entonces, cuando son cuando son partes muy grandes de texto, pues entonces mejor si las situamos entre corchetes o paréntesis.
Luego, ¿cuáles son los errores más comunes del subrayado? Podemos definir dos. El primero es que muchas veces subrayamos antes de realizar una lectura completa. Este es un error sumamente común. Vamos subrayando en la medida en la que vamos leyendo. Esto es un error tremendo que luego nos va a confundir muchísimo, que va a ser un obstáculo para el aprendizaje y sin embargo lo hacemos muchísimo, aparece muchísimo. Entonces, tenemos que recordar que si es una técnica, esta técnica tiene pasos para utilizarla de manera rigurosa y por supuesto de manera que no sea operativa, que realmente sea útil. Muchas veces decimos, no, es que a mí el subrayado no me funciona porque entonces no atiendo ni a una cosa ni a la otra. No, es que primero debemos hacer una lectura general del texto que vamos a subrayar para luego pasar al subrayado. Uy, María Carla, uy, profe, que esto nos puede tomar mucho tiempo. Sí, es así. O sea, es que estudiar toma tiempo, no hay más. Entonces, sobre todo, bueno, cuando nos estamos formando a nivel de grado, posgrado, nos estamos formando profesionalmente, es que para realmente llevar a cabo un proceso de estudio riguroso, sí que es necesario dedicarle un tiempo importante. Entonces, primero lleva una lectura global de todo el texto y luego entonces una lectura párrafo a párrafo donde vamos a emplear la técnica del subrayado siguiendo los elementos que os he comentado. Y el otro es que subrayamos en exceso y no solamente las palabras clave, y esto es muy común. Tiene que ver con una ejercitación que es importante desarrollar para identificar qué es lo principal y qué es lo secundario. ¿Cuál es la idea en la cual se sintetiza todos los elementos más relevantes, más importantes, o no todos, pero quiero decir, los elementos más relevantes, más importantes de un determinado texto, ¿no? Un texto, un material audiovisual, etcétera. Con lo cual, esto veremos que nos será muy útil para, bueno, subrayar realmente lo que es fundamental. Esta identificación de lo principal y lo secundario lo vamos a ver en todas las técnicas de estudio. Va a ser esencial. Y justamente una técnica que nos va a ayudar a hacer esa primera identificación va a ser el subrayado. Un truco que puedo daros y que tiene que ver con la identificación de lo principal y lo secundario es que habitualmente por una, digamos, por una forma de organización del discurso, habitualmente la idea principal se encuentra situada al inicio del párrafo, se aborda durante el párrafo con ejemplificaciones, argumentos, se va argumentando, se va ilustrando con diferentes técnicas narrativas, con diferentes recursos de argumentación y luego al final del párrafo solemos encontrar entonces digamos, una reiteración de esa idea principal dicho con otras palabras. Por lo menos lo vamos a encontrar, esa idea principal la vamos a encontrar casi siempre al principio o al final de cada párrafo. Entonces, bueno, esto es un pequeño truco que les puede servir para utilizarlo a la hora de identificar lo general o sea, lo principal, perdón, y lo secundario. Hasta aquí un poco lo que les puedo comentar acerca de la técnica de subrayado y pues pronto entregaremos, podréis visualizar otros vídeos en los cuales podréis ver otras técnicas de estudio. Espero que todos les sean de utilidad. Hola, mi nombre es María Carla Martí y este es un nuevo vídeo en el que vamos a estar trabajando acerca de la técnica de estudio, el resumen. Con esta técnica nos ocurre algo similar que con otras técnicas de estudio. Cuando estamos en los gabinetes psicopedagógicos y vienen estudiantes con los que vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con la organización y gestión del estudio, y exploramos cuáles son las técnicas que emplean, cuáles son los procedimientos, algoritmos que emplean para estudiar, el resumen va a aparecer casi siempre, ¿no? Yo resumo, yo lo que hago es resumir y voy haciendo resúmenes. Bueno, yo después de leer lo que hago es resumir. O sea que es una técnica sumamente empleada. Pero tal cual ocurre con otras técnicas, vamos a ver que quizás no en todos los casos estamos haciéndolo de manera organizada, de manera rigurosa y teniendo en cuenta una serie de elementos que vamos a ver que serán muy valiosos para que realmente el resumen cumpla con sus objetivos.
Lo primero que tenemos que decir en cuanto al resumen es que esta va a ser una técnica en la que va a ser fundamental la identificación de las ideas centrales. ¿Por qué? Porque justamente el resumen es la síntesis de ideas y pensamientos fundamentales de lo expresado en un material de texto audiovisual o performático. Es decir, va a ser la síntesis de aquellos elementos esenciales, de aquellos elementos fundamentales que podemos encontrar en un texto académico, en un artículo de revista científica, en un libro, en un capítulo de libro, en un vídeo, en cualquier tipo de material audiovisual o performático, en el sentido de que también podemos resumir evidentemente lo que vemos en una conferencia que está teniendo lugar en streaming o bueno, de cualquier situación social en la que se argumentan una serie de ideas y en la que se define una tesis que se va ilustrando, que se va argumentando y que se va elaborando y abordando durante un determinado tiempo. Con lo cual, regresamos, que lo fundamental va a ser la identificación de las ideas centrales. Tengamos en cuenta que esta identificación de ideas centrales ya puede ser que ya la tengamos definida si hemos antes utilizado esta técnica, que es la técnica del subrayado y de la cual hemos estado hablando en vídeos anteriores. Así entonces, ¿cuáles serían los pasos de la técnica de resumen? Uy, ¿y la técnica de resumen tiene pasos? Pues sí, tiene pasos. Tiene un par de pasos que sería importante tener en cuenta. El primero es la jerarquización de las ideas, es decir, ya hemos identificado las ideas centrales, ya sabemos cuáles son las ideas centrales. Ahora de lo que se trata es de jerarquizarlas, es decir, de identificar cuáles van a ser las principales y cuáles van a ser aquellas ideas secundarias. Reitero, si he utilizado, si ya he empleado anteriormente la técnica del subrayado, esto es camino que ya tenemos solucionado, que ya tenemos resuelto y por lo tanto es un paso pues que no tenemos que desarrollar. Y luego tendríamos la integración de las ideas, es decir, cómo yo utilizando mis palabras, ojo, utilizando mis palabras con mi lenguaje, pero sin dejar de lado y empleando al mismo tiempo lo que sería el aparato categorial de aquella materia, de aquella asignatura que estamos estudiando, integro esas ideas principales y esas ideas secundarias. Van a ser los dos pasos fundamentales de la técnica de resumen. La primera va a ser la jerarquización de las ideas y la segunda va a ser la integración de las ideas. En cuanto a la jerarquización de las ideas, es importante entonces tener en cuenta que para conseguirlo debemos leer y analizar el documento o la comunicación y encontrar lo que sería la idea central de cada párrafo para darles una prioridad de acuerdo con su importancia. Es decir, lo que voy a utilizar primero que nada es la idea central de cada párrafo. En este caso nos va a interesar la idea central, la idea principal. Si ya las tengo jerarquizadas, pues entonces las puedo utilizar. Y luego, dentro de las propias ideas centrales, habrá ideas centrales de mayor o menor jerarquía. Por lo tanto, eso también lo tenemos que identificar. Es decir, dentro de todas esas ideas centrales, cuáles van a ser aquellas que van a ser más relevantes y aquellas que van a ser menos relevantes para poderlas organizar. Luego, en cuanto a la integración de las ideas, entonces lo que tendríamos que tener en cuenta en esta fase es que es un momento en el que integramos de nuevo todas esas ideas jerarquizadas, seleccionando de ellas solo las indispensables para el objetivo que nos hemos propuesto. Entonces, si queremos sintetizar las funciones de de un determinado elemento, hacemos un resumen de las funciones. Si queremos hacer un resumen de diferentes definiciones de, entonces hacemos resumen. Si queremos hacer un resumen de las causas de un determinado fenómeno, un determinado proceso, solo resumen de causas. Teniendo en cuenta el objetivo que nosotros perseguimos, aquel elemento que queremos resumir, entonces reintegramos, hacemos una integración, nueva integración, tomando solamente las que hemos definido como las ideas centrales de cada uno de los párrafos. Esto va a ser fundamental. Y reitero un truco que les ofrecí en el caso del subrayado, es decir, por una forma de organización del discurso que es, digamos, una de las más empleadas, siempre o casi siempre
habitualmente vamos a encontrar esa idea principal justamente al inicio o al final de cada párrafo, porque lo que ocurre es que en el párrafo se inicia la idea central, se define al inicio del párrafo la idea central, esto se va argumentando en la medida en la que se va desarrollando el párrafo, se va argumentando, se va ilustrando, se va abordando, se va ejemplificando. Y luego entonces, al finalizar el párrafo, se reitera con otras palabras esa idea central. Pero como quizás a veces esta última no aparece, pero casi siempre, perdón, vamos a encontrar al inicio, muy posiblemente encontremos al inicio esa idea central, que es un truco que os puedo ofrecer para poder tenerlo en cuenta. ¿Cuáles serían consejos a la hora de resumir? Bueno, lo primero sería emplear solo las ideas principales de cada párrafo o unidad discursiva. Esto más que un consejo prácticamente es una ley del resumen. Pero bueno, lo reitero porque a veces decimos, bueno, a ver, me voy a quedar con esta idea principal, pero oye, esta forma en la que me lo están argumentando, pues me interesa también. Entonces también me quedo con ella porque si no, no la entiendo. No, justamente de eso va el resumen, es decir, de quedarnos con lo esencial porque en último caso todo el resto de elementos pues lo tenemos suficientemente argumentado en el texto base que estamos empleando, ¿no? En el material base que estamos empleando. De lo que se trata justamente es de resumir. Y ahí vamos a lo segundo. Lo primero para un buen resumen es que tenemos que eliminar todas las ejemplificaciones. Es decir, si por ejemplo tenemos la idea principal y luego viene un ejemplo donde oye, me voy a quedar con el ejemplo porque el ejemplo está bien argumentado. El ejemplo está bien argumentado, pero si lo dejamos entonces ya no es un resumen, estamos haciendo una copia literal del texto y eso realmente no cumple con los objetivos que serían los objetivos que podemos satisfacer precisamente con el empleo de la técnica resumen. Otro elemento es que una vez concluido el resumen, debemos volver a leerlo para dos elementos fundamentales. El primero es para garantizar que no se nos ha escapado ningún elemento relevante, porque entonces leo el texto base, leo el resumen y digo, bueno, pero esta idea principal quizás no la he recogido aquí, quizás en su momento no me pareció que esta era una idea principal, una idea central de relevancia, pero mira, es que es importante incluirla. Y esto nos lleva al cuarto consejo que os puedo dar y que es, digamos, un segundo paso, por decirlo así, del consejo 3. Y es que luego leemos nuevamente el resumen, solo el resumen, para verificar que es en sí misma una unidad discursiva, es decir, que en sí mismo ese resumen va a ser una unidad de discurso, que cualquier persona, cualquier lector que tenga acceso a ese resumen puede realmente llevarse una idea general del objeto que se está resumiendo, del texto que se está resumiendo. No lo suficientemente argumentado, un poco más evidentemente sintético y digamos no lo suficientemente quizás abordado porque justamente es un resumen, pero oye, una idea general me la puedo llevar. Y aquí yo quiero hacer una identificación que me parece que es muy importante y es la diferencia entre lo que sería un texto que queda escueto, donde un objeto de estudio queda muy escueto, queda insuficientemente desarrollado y un resumen. En un resumen yo voy a tener todas las ideas centrales. En un resumen yo voy a tener lo principal de un texto. Ahora, digamos, un texto donde todo se queda escueto, voy a tener tres o cuatro ideas sin sentido. Tres o cuatro ideas que no tienen coherencia en sí mismas. Tres o cuatro ideas que si un lector tiene acceso a ese material, no se lleva una idea general de lo que es el texto base o el material base. Entonces esto es algo que sí que tenemos que identificar. Hasta aquí serían algunos elementos que puedo comentar acerca de la técnica de resumen. En próximos vídeos estaremos hablando de otras técnicas de síntesis, como puede ser la utilización de esquemas o mapas conceptuales. Hasta entonces, un hasta luego. Muy buenas, mi nombre es María Carla Martí y este es un nuevo vídeo en el que vamos a estar abordando otra de las técnicas de estudio más recurrentes, más usuales en el ámbito específico de los estudios, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también y más particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito de la enseñanza online.
un poco recordando lo que hemos estado tratando en otros vídeos, hemos comentado que existen una serie de técnicas que son técnicas llamadas técnicas de síntesis, en las cuales lo que se persigue es, después del proceso de análisis que lleva cualquier aprendizaje, pues entonces alcanzar ese punto de síntesis que realmente habla justamente, ¿no?, de un aprovechamiento de ese proceso de aprendizaje. Y cuando estamos en los gabinetes psicopedagógicos, cuando estamos trabajando con estudiantes que vienen a buscar algún tipo de asesoramiento para desarrollar procesos de estudio más eficaces, más eficientes, cuando exploramos cuáles son las técnicas que emplean, etcétera, esta va a aparecer sí o sí. Y entonces las personas dicen, bueno, yo estudio, primero leo, primero tal, y después pues hago esquemas, ¿no? Entonces, los esquemas van a estar presentes sí o sí en nuestros procesos de estudio. Casi siempre vamos a ver que en alguna que otra asignatura utilizamos habitualmente los esquemas. Pero ocurre algo muy parecido a lo que hemos comentado que ocurre con técnicas como el subrayado o técnicas como puede ser, por ejemplo, el resumen, ¿no? Y es que todos decimos, sí, sí, yo subrayo, yo resumo, yo hago esquemas, pero igual y no estamos siguiendo, no estamos considerando determinados pasos, determinadas fases o elementos generales que es interesante tener en cuenta cuando desarrollamos estas técnicas. Y esto hace que sea un poco a veces frustrante. Uno dice, bueno, es que leo, es que subrayo, es que hago esquemas, pero sin embargo no logro que se me fijen los conocimientos y no logro construir aprendizajes. Claro, justamente esto tiene que ver con que hay algún que otro elemento que no estamos desarrollando adecuadamente, que puede parecer una cosa superficial, que puede parecer algo, digamos, sin importancia, sin relevancia, pero que vamos a ver que puede ser muy importante. Elementos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con los esquemas, tendríamos que decir que el esquema evidentemente va a ser una representación gráfica en la cual vamos a intentar plasmar aquellas que son cuestiones fundamentales y también aquellas secundarias que así lo ameriten por su relevancia, por su importancia, en sus relaciones. Esto es muy importante, es decir, en la representación gráfica que nosotros vamos a hacer de un determinado material de estudio, de un texto, de un artículo, de un capítulo de libro, de un libro de manera general, de una conferencia, siempre, siempre, siempre tienen que identificarse con claridad cuáles son aquellos elementos fundamentales y cuáles son las relaciones que se establecen entre estos elementos fundamentales. Si en un esquema no están claras las relaciones o no están bien estructuradas las relaciones entre estos elementos, va a ser muy difícil que realmente el esquema como técnica de estudio cumpla sus objetivos. Y otro elemento es que va a ser una técnica sumamente útil porque en ella se va a reflejar lo que es la estructura de nuestro objeto de estudio, es decir, cuál es la forma en la que se enlazan los elementos fundamentales que hacen a ese objeto de estudio, que caracterizan a ese objeto de estudio, que tipifican a ese objeto de estudio, que forman parte de ese objeto de estudio de manera general. Y también cuál es la condicionalidad, es decir, sobre qué condiciones, de qué manera se relacionan, se vinculan estos elementos que son básicos de ese objeto de estudio. Por lo tanto, nos va a permitir tener una idea a primera vista de un conjunto determinado. Y esa representación gráfica va a ser muy importante, porque si hacemos el ejercicio de pensar en un momento de examen y cerramos un momento los ojos y nos situamos en un momento de examen, cualquiera que este sea, y pensamos en una pregunta que nos ha sido especialmente difícil, especialmente compleja, estamos analizando realmente cuál sería la respuesta adecuada para esa pregunta. Esto va un poco con cada persona, pero si cerramos los ojos nos será más fácil recuperar una imagen gráfica que recuperar un párrafo, ¿no? Que recuperar la forma en la que está estructurada una idea en un párrafo.
Entonces, repito, reitero, esto puede variar de persona a persona. Hay personas que se manejan mejor con los esquemas y hay personas que se manejan mejor recortando trozos de texto. Pero sin lugar a dudas, la imagen es una herramienta poderosísima, es una forma en la que se pueden activar los procesos de memoria con mucha más facilidad de manera general que con un bloque de texto. Entonces esa representación gráfica nos va a ayudar también en el momento del examen, es decir, no nos va a ayudar solamente, que es lo más importante y lo más relevante en el día a día para justamente recordar esos elementos técnicos, esos elementos que nos harán ser buenos profesionales, que nos harán desarrollarnos adecuadamente en nuestras profesiones, en nuestros ámbitos de especialización, sino que también en esa situación de examen nos va a ser muy útil, porque es más fácil recuperar una imagen que recuperar un párrafo con toda la densidad que puede incluso tener la forma en la que se organiza ese discurso. Así entonces, ¿cuáles serían características de un buen esquema? Lo primero es la brevedad, tiene que ser breve. Un esquema tiene que ser muy breve. Tiene que verse con claridad cuáles son los elementos fundamentales y de qué manera se relacionan, al menos que quede clara cuál es la jerarquía a partir de la cual se relacionan estas ideas centrales, estas ideas principales, estas ideas secundarias. Tiene que tener una estructura clara, es decir, tenemos que conseguir que se refleje a primera vista cuál es la estructura interna de todo el tema, del objeto de estudio de manera general, así como las relaciones que hay en sus partes, o sea, la estructura tiene que ser clara. Y otro elemento también fundamental en el esquema es que tiene que existir un simbolismo que también sea lo suficientemente claro. Ahí podemos utilizar flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos alegóricos, definición de palabras clave, pero en último caso tiene que estar utilizado ese simbolismo, esas flechas, etcétera, de manera que sea de fácil comprensión esa representación gráfica. Entonces, antes de continuar, un elemento importante es hacer una definición, o sea, una puntualización. Vamos a subrayar una idea que es muy importante y es la diferencia entre esquema y mapa conceptual. Fijaros, hay diferentes perspectivas. Hay quienes los ponen a todos dentro de la misma técnica, hay autores que dicen que en los esquemas están concebidos los mapas conceptuales, etcétera. Hay quienes, incluso hay alguno que menciona que dentro de los esquemas podríamos incluir los mapas conceptuales, los esquemas propiamente y los cuadros comparativos. Y hay autores que hablan de técnicas distintas que serían, por un lado, los mapas conceptuales, los esquemas, las fichas también como otra forma. O sea que aquí hay una cierta diversidad. Lo importante es que siempre que nos referimos a esquemas, mapa conceptual, estaremos, que en este caso nosotros lo estaremos utilizando más o menos indistintamente, estamos refiriéndonos a la representación gráfica de un tema. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de los esquemas se va a ver con más claridad lo que sería la jerarquía. Quizás en un mapa conceptual son estas imágenes que estamos acostumbrados a ver más en forma de árbol de conocimiento y donde hay una mayor diversidad de temas muchas veces organizadas de manera radial, es decir, de un centro parten diferentes elementos. Pero en último caso a lo que estamos refiriéndonos, y esto va a ser lo más importante, es que después de hacer una lectura profunda del tema en cuestión, una lectura general primero, una lectura párrafo a párrafo después para entonces poder utilizar la técnica de subrayado y después de utilizar el resumen, lo que sería el complemento ideal para ese proceso de estudio sería justamente la realización de esquema o mapa conceptual, de una representación gráfica del tema. Ese va a ser el cierre, el broche de oro, la guinda del pastel de nuestro proceso de estudio. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo que podríamos poner de un esquema más o menos organizado? Fijaros, evaluamos según las tres características que acabamos de ver, ¿no? Brevedad, estructura y simbolismo. Cuando vemos esta imagen que tenéis en pantalla, más allá del tema que se trate, más allá del objeto de estudio que sea el que se está abordando, vemos que brevedad igual y no es el mejor ejemplo de brevedad. Estructura, digamos que sí, bueno, podemos seguir una serie de flechas tal, pero de pronto así si lo miramos no nos llevamos una imagen gráfica clara que podamos recordar de manera precisa en diferentes momentos de lo que es el tema que se está abordando, que se está tratando, que se está esquematizando, que se está graficando. Y luego por otro lado, cuando analizamos los simbolismos vemos que pues hay un poco de diversidad, ¿no? Incluso hay un ejemplo que es un ejemplo bastante recurrente y es que aparecen, por ejemplo, a veces trazamos líneas, esto es un truco
truco que os doy, a veces trazamos líneas en las representaciones gráficas y esas líneas no tienen clara la saeta, es decir, no se ha definido bien la orientación de la saeta. Cuando esto pasa, entonces no sabemos, de manera general, no podemos establecer si es que son relaciones recíprocas entre un elemento y otro, si es que lo que se establecen son relaciones de jerarquía, si son relaciones de causalidad, o sea, ya queda un poco más complejo de identificar. Y entonces, si nos atenemos a esas tres características, este sería un ejemplo de un esquema que podría mejorarse, que tiene ciertamente una serie de áreas de mejora importantes. Un ejemplo de un esquema organizado, pues el que tenéis ahí. Ahí vemos claramente delimitadas cuáles serían las ideas principales, las ideas secundarias o los elementos principales, los elementos secundarios, los elementos complementarios o terciarios, etc. Que no nos gusta de izquierda a derecha, que lo queremos hacer de arriba hacia abajo, también puede ser. Eso ya tiene más que ver con las características de cada uno, con cómo se le gusta organizarse, cómo está habituado a realizar los esquemas, etc. Pero quizás con los medios que tiene a su disposición. Pero en último caso, sí que haya una organización, ¿no? Una idea bien organizada donde se cuide la brevedad, la estructura y el simbolismo. Si llevamos a cabo una lógica de estudio en la que incluyamos primero una buena lectura general del texto, siguiendo los pasos que hemos visto en el vídeo de lectura, una técnica de subrayado adecuada, siguiendo las indicaciones, las instrucciones, los pasos, etcétera, que se recomiendan en el vídeo de subrayado. Si luego realizamos un resumen y luego realizamos un esquema, tenemos la garantía de un total éxito en nuestro proceso de estudio, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la garantía total del éxito, de aprender bien y que bueno, luego evidentemente eso se vea reflejado en una buena nota. Pero en último caso, de aprender realmente bien, de formarnos adecuadamente y de formarnos para luego poder llevar a cabo nuestras competencias y capacidades técnico-profesionales en nuestros diferentes ámbitos de manera adecuada y rigurosa. Que hay asignaturas en las que realmente los esquemas son mucho mejor que los resúmenes, por ejemplo, sí que es cierto, un poco más difícil esquematizar temas de historia, es cierto, es más difícil, pero también se pueden buscar formas creativas para utilizar imágenes gráficas que luego nos permitan organizar temas de historia. Esto ya un poco, bueno, a lo mejor no me manejo tan bien con el resumen, quiero hacer un esquema, vale, pero que tengamos claro que estos son 4 pasos que van a ser muy útiles, que realmente van a ser sumamente útiles. Entonces espero que estos vídeos les hayan servido hasta aquí, nos veremos en otros espacios y hasta entonces, un hasta luego y muchísimos éxitos en vuestro proceso de estudio.